Buenos días, me llamo Gemma Suárez Sánchez y soy doctoranda del Departamento de Educación de la Universidad de Almería, concretamente del Departamento de Didáctica de la Lengua Castellana y la Literatura. El título del presente comunicado es La publicidad medioambiental como herramienta pedagógica y creativa en una clase de lengua castellana y literatura de educación primaria. Este comunicado se divide en 4 apartados. Primero la introducción, después la publicidad medioambiental, donde se hará una breve descripción de la misma, se propondrán una serie de ejemplos y se explicará el concepto propuesto. El tercer apartado es la metodología, donde también se ofrecerá un ejercicio práctico, y por último la bibliografía. En la introducción se establece que la publicidad medioambiental es una herramienta pedagógica para el desarrollo del pensamiento lateral y la creatividad, la inteligencia emocional, el liderazgo y el discurso oral y escrito en educación primaria. Dentro de la publicidad medioambiental se establece una descripción. Para poder realizar esta descripción nos hemos basado en el informe de publicidad de medio ambiente de la Unión de Consumidores. La Unión de Consumidores establece que la publicidad medioambiental utiliza 2 conceptos principales para poder describirla. Por un lado, la publicidad y por otro lado, la ecología. ¿Qué es la publicidad medioambiental? Basándonos en el informe de la Unión de Consumidores. Como hemos dicho, utiliza 2 patas principales. Por un lado la publicidad y por otro lado la ecología. Dentro de la publicidad ofrece 3 definiciones. La primera, la cualidad o estado de público. La segunda, el conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos. Y la tercera, la divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc. La otra pata, la ecología, también ofrece 3 definiciones. La primera, la ciencia que estudia la relación de los seres vivos entre sí y con su entorno. La segunda, parte de la sociología que estudia la relación entre los grupos humanos y su ambiente, tanto físico como social. Y por último, la tercera, defensa y protección de la naturaleza y del medio ambiente. Desde el comunicado se establece un concepto y se hace una propuesta del concepto publicidad medioambiental, quedando como sigue. La divulgación de noticias o anuncios para la captación del interés público hacia la preservación y protección de los seres vivos y su entorno. Por otro lado, también se ha creado una propuesta de metodología de la publicidad medioambiental, definiéndolo como el conjunto de técnicas ordenadas, pautadas y dirigidas que utiliza la publicidad medioambiental como herramienta pedagógica y creativa para el desarrollo del pensamiento lateral y de la creatividad, la inteligencia emocional, el liderazgo y el discurso oral y escrito. Después, en el apartado 3, como hemos mencionado al principio, trataremos una serie de ejemplos y el aprendizaje asociado a dichos ejemplos. Como primer ejemplo, se utiliza este anuncio de publicidad medioambiental titulado Swimming Pool, es decir, piscina. Su autor es Ted Lim. En dicho anuncio podemos ver cómo un niño nada hacia nuestro posible futuro, que sería nuestro mundo, nuestros edificios, todas las construcciones hechas por parte de la humanidad bajo el agua, debido al deshielo de los polos por el calentamiento global. Y el texto por encima de los edificios pone Don't let this be your future, no permitas que este sea nuestro futuro. Save our rainforest, stop global warming, salva nuestros bosques para el calentamiento global. Y vemos cómo nuestro mundo ya está inundado y totalmente debajo del agua debido al calentamiento de los polos. El segundo ejemplo es esta ilustración, este anuncio medioambiental elaborado por Ferdi Risquidian. En él podemos ver como un reloj de arena, pero en vez de tener arena, la parte superior tiene los polos casi ya en deshielo, y como en la mitad de ese reloj de arena va entrando el agua poco a poco, inundando y haciendo que nuestros mares crezcan. Y entonces vemos cómo el mundo se va viendo cada vez más pequeño y más inundado de agua. Y viendo abajo todos los edificios y toda la construcción creada por el ser humano, lleno de carreteras, de edificios, contaminación, y cómo las zonas verdes son cada vez más pequeñas. Arriba vemos que pone We are running out of time, nos estamos quedando sin tiempo. Y abajo, Act now before it's too late, actúa ahora antes de que sea demasiado tarde. En el apartado 3 vamos a tratar la metodología y también se va a plantear un ejercicio práctico.
En la primera clase, que durará 1 hora, lo que se va a hacer es proyectar el anuncio durante toda esa hora. Durante toda la hora estará el anuncio proyectado en la clase. La metodología que se propone tiene un doble ejercicio. En primer lugar, 1 a 1 tendrán que salir los alumnos y sin mirar el anuncio deben describirla en 2 frases, con 2 problemas que sientan con el anuncio. De esta manera el alumno estará describiendo sus 2 frases sin ver el anuncio, pero todos los demás alumnos sí estarán visualizando el anuncio, puesto que estará presente ahí durante toda la hora. Y en segundo lugar, pero al mismo tiempo, se les indica que mientras escuchan a sus compañeros, deben dibujar y escribir en una frase una solución a los problemas planteados por el compañero. Los objetivos y los beneficios asociados a esta práctica es trabajar el discurso oral, estimular la inteligencia emocional, el pensamiento lateral y la creatividad mediante la empatía del discurso oral del alumno. Y a su vez comienza a trabajarse el discurso escrito mediante la hoja en la que dibujan y escriban la solución que se les plantea. La segunda clase también dura 1 hora. El anuncio ya no se proyectará y tampoco estará presente en la clase. La metodología. Se dividirá en grupos de 5 o 6 alumnos. Se les pide que elijan un líder de grupo. Se ponen en común todas las soluciones y se explican entre los miembros del grupo. El líder crea una solución diferente que recoja todas las demás y que aprueben todos los del grupo. Cada uno de los 5 líderes habla ante la clase, escribe en la pizarra la frase y luego la expone de la misma manera que se hizo en la clase anterior con el problema. Por último, cada alumno escoge de entre las 5 frases la que más sienta, la que representa toda la clase, y hace una redacción de 250 palabras sobre aquel problema que realizó en la clase anterior y con la solución nueva que escoja ahora. Los objetivos y beneficios asociados a esta segunda clase son mostrar que el liderazgo consiste en crear una unión entre compañeros y en tener una mayor responsabilidad, trabajar la inteligencia emocional, el pensamiento lateral y creatividad y el discurso oral, y desarrollar el discurso escrito y todo lo que ello conlleva. Por último, vamos a darle una pequeña pincelada a la bibliografía, simplemente matizar que nos hemos basado mucho en la Unión de Consumidores de España, el informe de publicidad medioambiental en su primera edición. Aquí se recoge el concepto de la publicidad medioambiental, como dijimos al principio, en sus 2 patas, la publicidad y la ecología. También ha tenido una gran influencia sobre esta comunicación el artículo Artists Activists Decry Global Warming During Paris Climate Conference de Hyperallergic. Y por último mencionar los autores de los anuncios de publicidad medioambiental: Ferdi Risquillanto, Chao Kok-kyung, Ted Lim, etc. Muchas gracias por su atención.